Vamos a hablar, si no le parece mal, de lo que fue la primera revolución táctica que vivió el mundo del fútbol. Hoy estamos acostumbradísimos a hablar de sistemas de juego, hacemos un montón de combinaciones casi matemáticas para decir si uno es 4-2-3-1, 3-5-2, 3-4-3. Sí. Pero cuando todo esto empezó allá a principios del siglo XX, se jugaba con algunos que defendían y muchos que atacaban, y en realidad era un poco a la carga barracas y no había mucho orden táctico. Aún así, lo podemos reconocer a través de las mesas de Metegol. Lo que se estilaba era jugar con 2 defensores, 3 mediocampistas y 5 delanteros. La mesa de Metegol ponemos los 5 en el medio para que no haya robo y no sea muy fácil marcar goles, ¿no? Pero un poco la estructura básica era esa especie de 2-3-5. Y eso ocurrió hasta más o menos los años 20. En 1925 hubo un cambio que fue muy importante en las reglas de juego. Sí. Porque hasta el 25 el offside, el fuera de juego, establecía que debía haber 3 jugadores por detrás de la línea del receptor del pase. El arquero y 2 defensores. Efectivamente. Y en el 25 se resta un defensor, que se pone la regla como está ahora, como la conocemos, ¿no? Entonces, claro, eso de entrada empieza a complicarle mucho la vida defensivamente a los equipos. Se le venían demasiados jugadores al ataque y había poca gente para defender. Entonces, en Inglaterra, un señor llamado Herbert Chapman, que tampoco había sido un gran jugador, pero sí se destacó como un entrenador, una especie de Guardiola de aquel entonces, un visionario, empezó a idear la manera de contrarrestar esto y de equilibrar un poco al equipo. De hecho, se ganó la fama, el mote de ser un entrenador defensivo. Cuando llegó al Arsenal, fue donde puso en práctica sus ideas, y lo que hizo fue reconvertir al mediocentro, al 5, en marcador central. Bajó un defensor. Una especie, hizo lo de Guardiola con Mascherano, ¿viste? Claro, bueno, ahí está. Algo así. Agarró un 5 y lo puso de marcador central. Ese puesto lo ocupaba Herbie Roberts, se llamaba ese jugador. Herbie Roberts pasa a ocupar el puesto de central y entonces automáticamente quedan 3 defensores. Nacen los laterales, que hasta ese entonces no existían, porque como solo había 2 defensores, los laterales los solían tapar los volantes que jugaban por afuera. Claro, digamos. sí. Entonces nacen los 2 laterales y un defensa central. Después quedan 2 mediocampistas y el dibujo que formaban, imaginémoslo en la cancha, 3 paraditos atrás, 2 un poquito más centrados adelante, parecía una W. Claro. Por delante de ellos quedaban los 5 que atacaban. Retrasó a 2 de los delanteros para ponerlos como si fueran una especie de 2 enganches o 2 medias puntas, y dejó 2 punteros bien abiertos y un delantero centro. Y entonces, ahora hagamos el dibujito parando a los 3 delanteros cerca del arco rival, los 2 con 2 por atrás, y eso es una M. Claro. Y este sistema pasó a conocerse y entró a la historia del fútbol como la WM del Arsenal. Ahora bien, lo curioso de esto, que por otra parte, y hay que aclararlo de entrada, le dio al Arsenal sus 3 primeras ligas. El Arsenal fue una máquina de ganar partidos con este sistema, porque fue el que primero se acomodó a esta exigencia de la nueva regla del fuera de juego, y eso le dio una solidez defensiva importante, y evidentemente porque tenía buenos jugadores, sobre todo uno de estos 2 medias puntas que se llamaba Alex James, que tenía una capacidad de pase largo asombrosa. Entonces le daban la pelota a James, es decir, defendían bien, recuperaban bien el balón, se lo daban a este muchacho James. James tiraba
cortadas en diagonal para los dos punteros, centro, gol. Eso era típico del juego inglés, claro, ¿no? La corrida de los wingers y el centro. Y eso nace con esta forma de jugar del Arsenal, convierte este estilo de juego propio, el que conocemos como fútbol inglés, digamos que podemos decir que comienza prácticamente con Chapman y con el Arsenal de los años 30. Vos me dirás, era un equipo de contraataque, un equipo defensivo. La prensa en Inglaterra lo tildaba así, los hinchas rivales, un equipo molesto para jugar. Bueno, por ejemplo, los dos punteros se llamaban Cliff Bustin y Joe Hulme. En esos años gloriosos de esos del 30-31, del 30 al 34, pongamos, el Arsenal ganó 3 de esas 4 ligas. Sí. Bueno, en esos años estos dos muchachos anotaron 285 goles. Y estoy hablando solo de los dos punteros. El delantero centro se llamaba Jack Lambert. Había jugado en el Doncaster Rovers, el Arsenal lo había comprado en 1926. Y en la temporada 30-31 hizo 7 hat-tricks. Mirá vos, qué bárbaro. 21 goles. 21 goles en 7 partidos. Después, en el total, hizo 38 goles en 34 partidos. Y hubo un partido en el que hizo 5. Le marcó 5 goles al Sheffield United. El partido terminó 9-2. Lo que tenía este equipo haría las delicias seguramente de muchos técnicos actuales, caso de, se me ocurre, no sé, Bausa, Alfaro, Falcioni, este tipo de entrenadores que le gusta muchísimo que su equipo esté absolutamente equilibrado. Pellegrino, que repliegue mucho. Russo. Efectivamente, que ponga mucho énfasis en la capacidad para recuperar el sitio, porque lo que hacía este Arsenal era efectivamente eso. Cuando perdía la pelota en ataque o cuando terminaba sus incursiones ofensivas, lo que hacía era un repliegue acelerado y armaba prácticamente una línea con 5 defensores. Se hacía muy duro atrás, robaba la pelota y automáticamente se la daban a James para que busque a los dos de afuera y ellos o entrando en diagonal o tirando el centro para este amigo Jack Lambert, se pasaron 4 años dándole enormes alegrías al Arsenal y haciéndose un huequito en la historia del fútbol, porque por otra parte casi se empezó a hablar de táctica futbolística a partir de acá. Qué pena que en esos años los ingleses, los inventores del fútbol, junto con los escoceses, hay que decirlo, no se tomaban el trabajo de participar en los campeonatos mundiales. Ellos decían que eran los mejores y era una manera elegante. Hemos fundado el fútbol porque íbamos a competir, de no pasar vergüenza, como la pasaron en el primer mundial que jugaron en 1950. Que ya lo recordamos, que aquel partido famoso en el que perdieron contra los amigos estos que se juntaron en Estados Unidos para ir a jugar el Mundial y que trabajaban de camarero, de empleados y de algunos otros oficios, derrotaron a los inventores del fútbol por 1-0. Los ingleses, de todos modos, sí que pueden anotarse esta medalla de haber sido los primeros en entrar en la historia táctica de lo que hoy conocemos como fútbol moderno.